¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a mirar el periodo denominado el Oncenio, un periodo de 11 años en el cual gobernó Augusto Leguía y que es además uno en el cual los historiadores, las personas que han analizado este periodo tienen juicios muy diversos, diferentes. Los logros y también los efectos, las fallas, los problemas de este periodo siempre han sido objeto de disputa, ¿no? Sobre cuál es el signo, ¿no? Va positivo o negativo que debe utilizarse. Eh, Nosotros nos interesa en particular entender eh, algunas claves centrales de este periodo. Y la primera cuestión a discutir es esta idea de modernización que hay detrás de la evaluación de lo que ocurre en estos 11 años. Hay que entender por modernización, ¿no? Un cambio de las condiciones tradicionales de esta sociedad con pues, esta herencia colonial que hablaba Julio Kotler, ¿no? Que llega a este periodo y que es evidente requiere cambios en la esfera política, social, económica, y eso tiene un significado en cada una de estas áreas, ¿no? Y hay detrás del oncenio un proyecto de modernización, pero es un proyecto autoritario, ¿no? Es un proyecto en el cual la figura de Leguía se convierte en el eje, en el centro de una propuesta de transformación del país con diversos componentes. Y hay varios importantes, ¿no? Uno de ellos es la relevancia que tiene el capital extranjero en este proceso, es decir, este modelo va a estar aliado a los intereses de la burguesía ascendente, pero también a sus vínculos con el mercado global, ¿no? En particular con el capital de Estados Unidos. Entonces, la idea es que este proceso de transformación económica impulsada por la inversión extranjera sea el motor que produzca cambios en otras esferas también. Y por otro lado, hay un esfuerzo limitado, pero sí es un cambio hacia una mayor centralización del poder, ¿no? En manos del gobierno nacional. Esto, de luego, ha tenido un conjunto de impactos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la manera en la cual se ha ido moviendo, ¿no? El crecimiento económico, el valor de las exportaciones, por ejemplo, y es evidente que eso alcanzó picos, ¿no? Pico muy importante de ingresos, ¿no? Sin embargo, no todos estos recursos que provenían de las exportaciones se quedaron en el país. Una parte muy relevante de ellos y cada vez más creciente, ¿no? Pues no quedaban en el país, sino que eran transferencias que iban al extranjero, porque evidentemente eran inversiones de países, ¿no? De otros países, y por lo tanto eso implicaba también el retorno de algunas ganancias a ellos. Entonces, esta diferencia es muy importante porque estos recursos, en lugar de servir para el proceso de modernización del país, servían para otros países, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos claves, ¿no? Otra cuestión es que el modelo evidentemente tenía una serie de consecuencias a ser tan autoritario, ¿no? Hay diversos estudios que muestran que estos son unos periodos de mayor corrupción en la historia. Y esto es muy conocido en la literatura, ¿no? Gobiernos en donde la concentración del poder en pocos es muy grande y no existen mecanismos de vigilancia del poder, contrapesos, el riesgo de una alta corrupción es muy grande, ¿no? Y esto no fue la excepción, ¿no? En particular, digamos, si uno lo compara con el periodo previo, este fue un periodo de expansión, ¿no? De la corrupción muy importante. Eh, por otro lado, hay un proceso también de la infraestructura que se construye, que se crea como consecuencia de ese aumento de los ingresos, ¿no? Es decir, una mayor inversión también implica, ¿no? Detrás un aumento, ¿no? De las inversiones en otros campos. El desarrollo urbano es un ejemplo de ello, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, cómo era Lima, ¿no? Al inicio del oncenio, y los proyectos orientados a ocupar áreas muy importantes, urbanizar áreas claves de la ciudad de Lima, que hoy en día son distritos muy conocidos, y eso implicaba esfuerzos muy grandes, ¿no? De construcción de obras, de avenidas, de monumentos, pero claro, no había detrás necesariamente una expresión
de un proceso de modernización más profundo, sino en muchos casos era simplemente una manera de darle más prestancia o construir una imagen del gobierno, ¿no? De los logros del mismo, ¿no? Y también esto implicó cambios en otras esferas, en la educación, ¿no? La mejora de la educación, la ampliación de la educación, pero todavía de una manera limitada, pero habían ya algunos cambios. Eso también de luego se va a ver en la esfera cultural, en la esfera de la vida socioeconómica del país, y también cuestiones vinculadas con el tema indígena, ¿no? Que ustedes saben, es una cuestión que se venía ya desde el siglo XIX discutiendo, y ahora el guía también tiene una oferta al respecto, ¿no? Una oferta que está acompañado con políticas que van a ser muy importantes y que van a durar mucho tiempo, ¿no? El guía él mismo se presenta como una suerte de padre protector, ¿no? Una visión paternalista, pero al mismo tiempo construye opciones de política que, por ejemplo, implicó el reconocimiento de las tierras comunales, la, el reconocimiento formal, legal, de las comunidades indígenas y sus tierras, la creación de oficinas dentro del Estado encargados del manejo de este tema, la consolidación de una legislación protectora de los derechos indígenas, la creación de comisiones especiales que investigaran problemas que hubiera en esta área de la vida del país. Y eso además acompañado con la aparición de una corriente cultural indigenista, de miradas indigenistas, que ponían el centro, ¿no? de la preocupación nacional en la resolución de la cuestión indígena. Entonces todos esos temas aparecen, ¿no? Y claro, están temas que tienen también sus claroscuros, ¿no? Es decir, se mantienen prácticas como por ejemplo el trabajo obligatorio en muchas zonas del país a través de la construcción de vías, o el tratamiento diferenciado de la legislación penal u otras normas que regulaban pues la vida del país, ¿no? En donde se establecían algunos calificativos sobre el tema indígena, ¿no? Que claro, tenían como objetivo proteger a la población indígena, pero al mismo tiempo expresaban estereotipos y visiones sobre el indígena muy duras, ¿no? Como esta idea del indígena como salvaje. Entonces es un periodo donde también se producen cambios en esa esfera y como digo, el tema de las comunidades indígenas va a ser un tema central de la vida del país y solo hasta el gobierno de Velasco, que vamos a ver más adelante, se producen cambios importantes. También hay una situación de políticas orientadas a los sectores populares y a las clases medias. En alguna medida Leguía llega al poder con el apoyo de estos grupos, ¿no? De grupos que podían votar, estaban cercanos a estos sectores, entonces también hay una oferta frente a ellos, ¿no? Por ejemplo, se legitima la jornada de las 8 horas, ¿no? Se arbitran conflictos laborales con una mayor capacidad del Estado para hacerlo, cosa que no pudo ser hecho por los gobiernos de la República Aristocrática, aparecen callados de opciones, hay políticas orientadas a promover el empleo, ¿no? La mano de obra de los sectores medios y populares, aparece también una respuesta frente a la necesidad de reformas en la vida universitaria y desde luego hay un crecimiento del Estado, o sea, el Estado crece, no a un nivel, digamos, cercano al necesario, pero ese esfuerzo de centralización del poder también implica un aumento de la burocracia y eso otorga sin duda oportunidades laborales. No es sorprendente que al tener un vínculo tan cercano con la inversión en Estados Unidos, también la posición del Perú en la esfera internacional hubiera estado muy cerca a este país, ¿no? Inclusive el Perú apoyó casos muy controversiales, ¿no? Como la invasión a Nicaragua o la guerra contra Sandino. Pero también el Perú fue resolviendo algunos temas pendientes de la guerra con Chile, en particular el tema de Tacna y Arica, una cuestión que había sido pues tema en el Tratado de Ancón, había sido un tema que debía ser resuelto a través de un plebiscito, pero eso no ocurría y eventualmente ya con Leguía se logra un acuerdo final que implica la cesión definitiva de Arica y el retorno de Tacna al país. Desde luego, estos cambios tienen también consecuencias por el lado que no le convenía tampoco al gobierno. Sindicatos que tenían derechos, que empezaban a ser reconocidos en alguna medida, ¿no? También implicaba
que se convirtió en un actor que podía protestar. Se realizaron muchas protestas en contra del gobierno. Los universitarios que empezaban a crecer en número también tenían una visión crítica sobre las cuestiones del país y eso implicaba eventualmente también tensiones. Entonces, estos fenómenos generan también consecuencias que quienes los impulsan no han previsto, ¿no? Es decir, cambios en la manera en que la sociedad empieza a verse a sí misma que no estaban en la mente posiblemente de quienes iniciaron estas reformas. Entonces tenemos un periodo muy interesante de pensamiento, de ideas nuevas, de propuestas nuevas sobre cómo resolver las cuestiones pendientes del país. Todo esto además estaba sostenido sobre una política tributaria que tenía que funcionar muy bien para sostener todo este esfuerzo de obra pública, del Estado, ¿no? Inicialmente, Leguía, digamos, logra una estructura tributaria relativamente sostenible, pero poco a poco esa estructura más sostenible se fue perdiendo y el gobierno tuvo que endeudarse, ¿no? Y eso, claro, cuando hemos visto ya en otra clase, el endeudamiento, digamos, te da dinero hoy para atender cosas hoy, pero ya te deja una deuda que tienes que pagar más adelante. O sea, si no es un endeudamiento inteligente, que está orientado a atender cuestiones productivas que luego generen ingresos que permitan devolver los préstamos, puede ser una cuestión que genere una carga significativa sobre el Estado más adelante. Y claro, como si eso no fuera suficiente, en el año 29 se produce la Gran Recesión global, ¿no? Que impacta evidentemente en el Perú, en la medida que estamos muy cercanos a Estados Unidos, era muy evidente que un cambio en las condiciones económicas en ese país nos iban a afectar muy fuertemente, y eso es lo que pasó, una crisis muy grande. Entonces, claro, esa crisis social, más la insostenibilidad de mucho esfuerzo del Estado, pues se combinó y eso generó las condiciones socioeconómicas de debilitamiento del régimen de Leguía, que logró una nueva reelección al final de estos 11 años, pero esa ya no le dio mucho tiempo más, ¿no? Y eventualmente va a ser pues depuesto a través de un golpe de Estado. Y bueno, nosotros vamos a ver ya en la siguiente clase algunos de los actores que estuvieron pensando este tema de cómo lograr cambios y transformaciones en este periodo, que me parece va a complementar muy bien esta sesión. Nos vemos en la siguiente.